Derrota del Barça en el Ciudad de Valencia, pero con vida en la eliminatoria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No fue un partido bueno ni un partido plácido para el Barça en el Ciudad de Valencia. Es eliminatoria de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El Barça pues se vio sorprendido por un equipo granota que empezó sabiendo que tenía que hacer daño al Barça y efectivamente consiguió hacerlo en los primeros minutos de partido. Después el Barça se consiguió recomponer y al final, agonizando prácticamente, Denis Suárez forzó un penalti que sirvió para hacer el 2-1 final a favor del Levante, que deja la eliminatoria con vida. Vamos a analizar un poco lo que ha sido este partido, lo que ha sido esta derrota del Barça por 2-1 ante el Levante en esta ida. Pero antes de empezar, si no lo has hecho, pues pedirte que te suscribas al canal. Lo puedes hacer aquí abajo en el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, analizando e informando de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Y venga, que empezamos a hablar de este partido. El Barça viajaba a Valencia con una convocatoria llamativa porque se dejaba fuera Valverde a jugadores importantes. No viajaba Messi, no viajaba Luis Suárez, tampoco Rakitic, ni Piqué, ni Jordi Alba. Por lo tanto, el 11 fue llamativo, ya que partió el Barça con Cilesen en portería, línea de 4 para Semedo, una pareja de centrales inédita, el recién llegado Jesús Murillo acompañado de Chumi, y en el lateral izquierdo jugaba Juan Miranda. En el medio campo Sergio Busquets, que como jugó 20 minutos ante el Getafe, jugó este partido como titular. Le acompañaba Arturo Vidal en el medio y Carles Aleñá, y en punta, pues sin 9, finalmente el delantero central elegido era Ousmane Dembélé, el cual estaba escudado por Malcom por la derecha y por Coutinho por la izquierda. Con esta alineación salía el Barça ante el Levante. Lo cierto es que las rotaciones eran masivas, la presencia de la cantera también, por medio de los dos jugadores, de Chumi y de Miranda, que fueron jugadores que disputaron minutos al anterior partido de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa. Jugaron los dos y en efecto repitieron este partido, al igual que Carles Aleñá, recién subido al primer equipo procedente del filial. Por lo tanto, Valverde hacía todo eso que se le llevaba criticando durante tanto tiempo. El año pasado se decía que no priorizó pues la Champions League y la Liga antes que la Copa. Pues este año se nota que sí, que la prioriza, y también se nota pues que hace más rotaciones masivas, y que apuesta más por la cantera. ¿Que le salió mal o bien? Pues yo creo que no le salió del todo bien, pero bueno, tampoco la conclusión es tan negativa. Por lo menos todos aquellos que le criticaban, pues Ernesto Valverde les ha asociado con estas rotaciones en este partido contra el Levante. Y el Barça empezó dormido el partido. Carles Aleñá en el minuto 3 concedió una falta peligrosa y finalmente Cavaco, central uruguayo del Levante, se conseguía imponer en su marca a Sergio Busquets y también a Chumi, aunque el que le cubriera a Sergio Busquets, y rematar ante un Cilesen que tampoco sale del todo bien de la portería para hacer ese 1-0 en el marcador para el Levante. Minuto 3 y Levante ya ponía tierra de por medio en este partido. El Barça se veía absolutamente sorprendido y pudo ser mucho peor el correctivo del equipo granota. Pudo ser peor porque finalmente sacó un disparo a bocajarro de Boateng, pues a los pocos minutos el propio Cilesen, que estuvo bastante activo, y luego también estuvo muy cerquita de marcar un gol Boateng, que también apareció de nuevo Cilesen, después de que Coque tratar de qué manera a Juan Miranda por esa banda. Le dejó completamente vendido al futbolista del Barça, al lateral, que no tuvo un buen partido, ahora hablaremos de él, pero Coque, en base a un caño, pues consiguió dejar atrás a Miranda, puso el centro, Boateng remató y apareció Cilesen, o bueno, entre Cilesen y Murillo evitaron ese tanto del futbolista del Levante. O sea que el Barça sufriendo los primeros minutos, sobre todo entraban por esa banda de Juan Miranda, que no fue para nada su mejor partido, y fue incluso señalado luego en la segunda mitad. Juan Miranda pues es un jugador que juega en la cantera, es un jugador que es muy joven, está en fase de aprendizaje en este Barça, tiene tan solo 18 años, y al final pues se vio un partido en el que se vio superado desde el primer minuto. Le hizo mucho daño el Levante por su banda, sabían que era una banda por la que tenían que entrar, y en efecto le buscaron constantemente. Estuvo bastante perdido, bastante desacertado el propio Juan Miranda, y para colmo, después de esa jugada, minuto 20 de partido, yo creo que Juan Miranda ya se puso un poco nervioso después del mal inicio y perdió una pelota que fue recuperada por el propio Cavaco, el cual jugó para Boateng, y sale de Borja Mayoral, el cual se plantó solamente Cilesen, ya que ni Murillo ni Chumi consiguieron pues retroceder, consiguieron corregir esa posición, y Mayoral no falló ante el portero holandés del Barça para hacer ese 2-0 en el marcador. Por lo tanto, minuto 20, 4 ocasiones claras de Levante, aprovecharon 2, y el FC Barcelona bastante tocado. Lo cierto es que tan solo vimos a Cilesen entrado en este Barça, y también a Arturo Vidal, que fue el único que transmitió algo de intensidad al Barcelona en este partido. El Barça pues por supuesto se desesperaba, estaba agonizando, no estaba para bien ninguno de los futbolistas del equipo culé. Coutinho bastante perdido, Dembélé pues es cierto que fue de menos a más, pero empezó también algo incómodo en esa posición de 9, Malcom también desaparecido, y tan solo Arturo Vidal con esa intensidad aportaba algo al equipo culé. El Barça poco a poco empezó a crecer. Es cierto que después de ese gol, después de ese segundo tanto, el Barça empezó a tener cada vez más presencia en el medio campo, sobre todo lo que hemos dicho, gracias a un gran Arturo Vidal, y poco a poco empezó a generar peligro. Dembélé y Malcom empezaron a ser los motores del Barça, y lo cierto es que el futbolista francés le faltó pues ser delantero centro. A Ousmane Dembélé se lo nota que no es un 9, y se le ha notado en el partido de hoy, rondaba mucho el área, pero le faltaba una referencia ofensiva constantemente al Barça. Es decir, no por rondar el área vas a marcar goles, y es lo que hemos visto en este Barça, ¿no? Rondando mucho el área, pero al final en cuanto
cuanto a definición no estuvo fino Dembélé, ni tampoco Malcom después de una gran asistencia de Ousmane Dembélé, que finalmente el futbolista brasileño tardó un poquito en llegar y no consiguió hacer ese 2-1 a favor del FC Barcelona. Pero lo dicho, el Barça tenía mucha velocidad de arriba, futbolistas muy explosivos, futbolistas que llegaban muy bien, sobre todo con Dembélé y con Malcom como jugadores más destacados, pero al final pues no tuvieron su día y además también estuvo bastante acertado Aitor, el portero del Levante, que hizo una muy buena primera mitad. Y por último el Levante pues tuvo una ocasión clara de peligro por medio de Borja Mayoral con un remate que finalmente falló ante Jasper Cillesen, pero estuvo cerquita el Levante de hacer ese 3-0 antes del descanso, y el Barça pues que quedaba bastante tocado antes de ese medio tiempo, ¿no? Lo mejor que vimos fue la intención de los delanteros de marcar ese tanto, que no lo consiguieron porque al final no son ninguno delantero centro y se vio hoy de forma evidente, aunque quizá yo sinceramente pienso que Malcom en cuanto a juego de espalda, el juego posicional como delantero es mucho mejor que Ousmane Dembélé en esa posición, y que Dembélé es mucho mejor como banda, lo hemos visto en el día de hoy. Pero bueno, Dembélé lo intentó, Malcom lo intentó, sus intenciones no fueron del todo malas, pero al final lo consiguieron batir a Aitor. Y también por su parte en el FC Barcelona pues también destacó Arturo Vidal, que hizo un gran partido, y de lo demás poquito. Vimos a un Coutinho desaparecido, a un Carles Aleñá sin ideas, tampoco Busquets tuvo su día ya que falló en ese primer tanto. Cillesen fue también uno de los jugadores más destacados, y en defensa sobre todo Tchouaméni y Miranda y Tchouaméni muy señalados, al igual que Jesús Murillo, que tampoco creo que hizo su mejor primera mitad, aunque luego lo solventó en una segunda parte que fue muy buena. Pero en definitiva los jugadores del filial sobre todo señalados en la primera mitad, y también el resto de jugadores del equipo que tampoco tuvieron demasiada chispa en esa primera parte. En la segunda parte Valverde introdujo cambios. Lo primero que fue es introducir a Sergi Roberto como lateral izquierdo en el lugar de Juan Miranda. Miranda se vio superado y al final tuvo que optar por opción Sergi Roberto como alternativa. Yo creo que al final Valverde no quería señalar a nadie, pero vio como Miranda pues el hombre estaba ya un poco superado por esta situación, y al final decidió dar entrada a Sergi Roberto, el cual estuvo bastante activo en ataque, sobre todo en los minutos finales. Como lateral izquierdo el Levante veía como pues el Barcelona tampoco acababa de ajustarse el dibujo. Yo creo que apostar por estos jugadores que no están tan habituados a jugar juntos pues también le hizo bastante daño, y sobre todo defensivamente vimos como Murillo con Tchouaméni no acababa de entenderse. Quizá por eso Valverde decidió mover ficha y sacar a Lenglet en el lugar del canterano, en el lugar de Tchouaméni, para que hiciera pareja con Jesús Murillo. Y lo cierto es que Murillo mejoró bastante. No pienso que Tchouaméni sea un jugador malo ni mucho menos, pero la situación es igual que la de Miranda. Son jugadores jóvenes que están en periodo de desarrollo, están en periodo de crecimiento, y al final pues les ha tocado este partido y a lo mejor se han visto un poco superados tanto uno como otro. Pero por supuesto hay que tener paciencia y darle más oportunidades, porque tampoco podemos jugar a estos jugadores en base a un partido malo que hayan tenido con el primer equipo en el que las cosas no han ido como esperaba. Después de la salida de Lenglet, el propio Levante también decidió introducir a Morales, el futbolista del equipo granota, que lo cierto es que es un auténtico motor de este Levante. Es un futbolista con muchísimo peligro y estuvo muy cerquita de batir a Jasper Cillesen. Intentó una vaselina que se marchó por arriba, finalmente no consiguió batir a Cillesen, y el Levante que también empezó a rondar la portería del Barça. El Barça no acababa de estar cómodo en este partido en ningún momento, tras las acometidas de Dembélé, el cual estaba ya el hombre sin fuelle de intentarlo, pero al final no lo consiguió. Pues a lo más destacado de este Barça en la segunda mitad, y también un Philippe Coutinho que tuvo un disparo de lejos, que estuvo cerquita de marcar, y también hay que valorar la iniciativa de Coutinho en la segunda parte. La primera no fue buena, pero en la segunda sí que lo intentó con un poquito más de ganas, con un poquito más de sentido, pero tampoco la cosa fue como esperaba, y además al final acabó perdiendo muchos balones. En este contexto Valverde ya tiró de la desesperada y apostó por Denis Suárez, por lo poco que tenía en este banquillo, y Denis Suárez lo cierto es que cambió un poquito el ritmo del Barça, empezó a buscarla, empezó a luchar para marcar ese tanto a favor del equipo culé, al igual que Vidal aportaba esa intensidad, consiguió Denis Suárez también contagiar cierta intensidad al equipo, y al final pues le cometieron un penalti que bueno, tampoco lo vi tan sumamente claro, pero bueno, yo lo hubiera pitado, y el árbitro finalmente también decidió pitarlo. Un penalti sobre Denis Suárez que decidió Coutinho pues pedirse para lanzar. Philippe Coutinho lo cierto es que tiró el penalti bastante mal, bastante centradito, Aitor se lo adivinó por completo, pero finalmente no consiguió evitar que esa pelota entrara, y en efecto el Barça hizo ese 2-1. En el marcador, a falta de 6 minutos para el final, el equipo culé pues conseguía acabar con vida en esta eliminatoria y a lo mejor no tener que hacer uso de los servicios de Leo Messi en el partido de vuelta. Pero hoy el Barça que vimos no fue un gran Barça, vimos un Barça que fue bastante inferior al Levante. Valverde parece que se ha tomado a rajatabla esto de las rotaciones, y veremos a ver si sigue confiando en ellas. Lo cierto es que esta temporada eso de rotar o de hacer varias rotaciones en el equipo no ha terminado de funcionar en este Barça, y se ha visto hoy de forma evidente. Los canteranos se los ha señalado a los dos, tanto Miranda como Tchouaméni, los ha sustituido por algo, y es porque no han estado a un gran nivel, y al final pues por eso ha decidido sustituir a los dos, primero uno y a los 10 minutos el otro. Y también pues destacar en este Barça pues que tampoco Coutinho está pasando por un buen momento, no se le ve en un buen estado de forma. Carles Aleñá es un jugador que lo intenta, pero que también aún le falta
falta bastante. Arturo Vidal es un tío que se deja la vida, que yo sinceramente en cualquier equipo hace falta un futbolista así. Dembélé, Malcolm, como referencias ofensivas no acaban de cuadrar, es decir, son futbolistas que lo intentan, que tienen nivel, que tienen calidad, que tienen velocidad, pero al final les falta esa definición, que no tienen como delanteros. Y lo dicho, Jason Murillo hay que reconocer que en la segunda parte mejoró bastante, después de evitar un tanto del propio Boateng, al igual que Jasper Cillesen, que en la segunda mitad también tuvo una ocasión clara de Rochina que consiguió desviar. El Levante lo intentó, el Levante yo creo que fue mejor que el Barça, pero al final el Barça acaba con vida gracias a ese penalti de Denis Suárez, un futbolista que parece que está en la rampa de salida, pero que siempre que sale cumple, o por lo menos busca cumplir. Es un futbolista que pelea y mucho, que tiene una garra tremenda y que yo creo que el Barça debería plantearse si realmente le quiere vender o no, y si no le vende, pues darle más oportunidades, porque se merece jugar bastante más. Así que todo a la vuelta, todo se jugará en ese partido del próximo jueves en el Camp Nou. El Barça tiene que remontar ese 2-1 en contra. Día fatídico para el Barça en defensa, futbolistas bastante señalados, estas rotaciones, estos jugadores teóricamente suplentes no han estado bien, y es que cuando no haces demasiadas rotaciones, al final cuando toca hacerlas, si estos jugadores no están entonados, no tienen ese ritmo de competición, se nota bastante. Simplemente hay que ver a Jason Murillo, el cual se nota que con el Valencia no ha jugado demasiado y que le falta ese ritmo de competición, y según avanza el partido ha ido mejorando por momentos. El ejemplo de Jason Murillo podría pasar con cualquier suplente que no juega habitualmente, y según va jugando poco a poco, pues al final acaba cogiendo ese ritmo de competición y se acaba enchufando. Valverde apuesta sobre todo por unos jugadores que suelen ser siempre los mismos, por un once muy clásico, y se ha notado en este partido que estos futbolistas estaban muchos pues bastante desenchufados de la dinámica competitiva después del parón y después de todo, y al final el FC Barcelona no ha podido sacarle partido a estas rotaciones y a esta Copa del Rey. De momento el primer envite lo acaban con derrota 2-1 ante el Levante, todo para el partido de vuelta en el Camp Nou. Veremos a ver si hacen falta más rotaciones o finalmente apuesta por el 11 titular. Y nada, esta es un poco mi opinión, mi análisis sobre este partido entre Barça y el Levante. Ahora me gustaría conocer el tuyo, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hemos comentado el partido por mis redes sociales, @David_Eras, Twitter, Instagram, Facebook, tienes los enlaces todo en la descripción aquí abajo, y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo, Chao, chao, chao. Invincible.